Fue condenada a cadena perpetua por un crimen que no cometió. Sin que el tribunal lo supiera, su marido era el poderoso alcalde de la ciudad, y no se detendría ante nada para descubrir la verdad y liberarla. La sala del tribunal se encuentra en completo silencio. María Elena González, una mujer latina de 35 años con el rostro marcado por la preocupación y el cansancio, está sentada en el banquillo de los acusados. Sus manos tiemblan mientras juguetea nerviosamente con un rosario que lleva entre los dedos. A su lado el licenciado Ramírez, su abogado defensor público, revisa por última vez los documentos del caso con evidente frustración. El juez Hernández, un hombre de aspecto severo y 50 años de experiencia en el sistema judicial, observa desde su estrado con expresión impasible. Sus ojos grises recorren la sala mientras golpea suavemente el martillo sobre la mesa. El fiscal Morales, conocido por su dureza en los casos criminales, ordena sus papeles con una sonrisa de satisfacción que no augura nada bueno para la acusada. En las bancas del público, apenas unas cuantas personas observan el proceso. Entre ellas una mujer mayor que María reconoce como su vecina, doña Carmen, quien le hace una seña discreta de apoyo. El ambiente está cargado de tensión y cada sonido parece amplificado en el recinto judicial. Se abre la sesión, anuncia el juez Hernández con voz firme. Caso número 2024-456. El Estado contra María Elena González, acusada de homicidio en primer grado y tráfico de sustancias controladas. Fiscal Morales, puede proceder con su alegato inicial. Antes de seguir, comenta desde qué parte del mundo lo estás viendo y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. El fiscal se levanta con confianza, ajustándose la corbata, antes de dirigirse al jurado. Su voz resuena con autoridad mientras comienza a detallar los cargos contra María. Según su versión, la acusada había estado involucrada en una red de narcotráfico que operaba desde su humilde hogar en el barrio de San Miguel. Durante una redada, las autoridades habrían encontrado drogas y armas, y en el enfrentamiento resultante, un oficial habría perdido la vida. María escucha con horror cómo el fiscal pinta un retrato de ella que no reconoce. Según los cargos, ella sería la cabecilla de una organización criminal que usaba su casa como centro de operaciones. Las pruebas presentadas incluyen fotografías de drogas supuestamente encontradas en su propiedad, testimonios de vecinos que afirmaban haber visto actividad sospechosa, y registros telefónicos que supuestamente la conectaban con conocidos traficantes. Cuando llega su turno de declarar, María se pone de pie con piernas temblorosas. Su voz apenas es audible al principio, pero gradualmente gana fuerza mientras cuenta su versión de los hechos. Explica que es madre soltera de 2 niños pequeños, que trabaja doble turno en una fábrica textil para mantener a su familia, y que jamás ha estado involucrada en actividades ilícitas. Señor juez, dice María con lágrimas en los ojos, yo jamás he tocado una droga en mi vida. Mis hijos son lo más importante para mí. Trabajo 16 horas al día para darles lo que necesitan. La noche que dicen que ocurrió todo esto, yo estaba en mi trabajo, hay registros que lo comprueban. Sin embargo, el licenciado Ramírez había tenido dificultades para conseguir estos registros. La empresa textil había sido poco cooperativa, y varios de los testigos que podrían haber confirmado su coartada se habían negado a declarar por miedo a represalias. La defensa de María se veía debilitada por la falta de recursos y la aparente conspiración de circunstancias en su contra. Fiscal contraataca presentando más evidencia. Muestra fotografías de María conversando con hombres que, según él, eran conocidos narcotraficantes. Estas imágenes habían sido tomadas cerca de su casa, pero María insiste en que eran simplemente vecinos o conocidos casuales del barrio. La realidad es que en su vecindario, como en muchos barrios marginales, era imposible evitar el contacto ocasional con personas que podrían estar involucradas en actividades ilícitas. Los días del juicio pasan como una pesadilla para María. Cada testimonio parece construir una pared más alta entre ella y su libertad.
Los testigos de la fiscalía presentan una versión de los hechos que la incrimina cada vez más, mientras que su defensa lucha contra la marea de evidencia circunstancial y testimonios dudosos. El momento más devastador llega cuando el fiscal presenta el testimonio de un supuesto cómplice que había aceptado cooperar con las autoridades a cambio de una sentencia reducida. Este hombre, de aspecto turbio y mirada evasiva, afirma categóricamente que María era quien dirigía las operaciones de drogas en el sector. Su testimonio está lleno de detalles específicos que suenan convincentes para quienes no conocen la verdadera naturaleza de María. Durante el contrainterrogatorio, el licenciado Ramírez hace su mejor esfuerzo para desacreditar al testigo, señalando inconsistencias en su historia y cuestionando sus motivaciones para testificar. Sin embargo, el daño ya está hecho. El jurado, compuesto por personas que no conocen las realidades de la vida en los barrios marginales, parece haber sido convencido por la narrativa de la fiscalía. La deliberación del jurado se extiende por 2 días completos. Durante este tiempo, María apenas puede comer o dormir. Su mente está llena de pensamientos sobre sus hijos, que han estado al cuidado de su hermana mayor desde que comenzó el juicio. Se pregunta qué será de ellos si es declarada culpable, cómo crecerán sin su madre, y si algún día podrán entender que ella es inocente. Finalmente, llega el momento del veredicto. La sala del tribunal está más llena que en días anteriores, pues la noticia del caso se ha extendido por la comunidad. El juez Hernández llama al orden y solicita al jurado que presente su decisión. El portavoz del jurado, un hombre de mediana edad con expresión grave, se pone de pie y declara: en el caso del Estado contra María Elena González, encontramos a la acusada culpable de todos los cargos. El mundo de María se desploma en ese instante. Sus piernas no la sostienen y debe aferrarse a la mesa para no caer. Los sollozos se escapan de su garganta, mientras el juez Hernández procede a explicar las implicaciones del veredicto. El licenciado Ramírez coloca una mano consoladora en su hombro, pero sus propios ojos reflejan la derrota. Señora González, dice el juez con voz solemne, este tribunal la ha encontrado culpable de crímenes muy serios. El homicidio de un oficial de policía, en cumplimiento de su deber, es uno de los delitos más graves que contempla nuestro sistema judicial. Además, su participación en el tráfico de drogas ha causado daño incalculable a nuestra comunidad. María intenta hablar, pero su voz se quiebra. Por favor, señor juez, piense en mis hijos. Ellos me necesitan. Yo soy inocente. Se lo juro, por la memoria de mi madre. El juez Hernández la observa por un momento, y por un instante, su expresión parece suavizarse ligeramente. Sin embargo, su deber es aplicar la ley según los hechos presentados ante él. Señora González, entiendo que tiene hijos, y lamento profundamente la situación en la que se encuentran. Sin embargo, las pruebas presentadas en este tribunal han sido contundentes. Continúa con la formalidad legal requerida. Considerando la gravedad de los delitos, la pérdida de una vida humana y el impacto en la comunidad, este tribunal la sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Que Dios la perdone, porque la justicia ha seguido su curso. El martillo cae con un sonido que resuena como un trueno en la sala. María se desploma completamente, y los oficiales de la corte se acercan para escoltarla. Sus gritos de «Soy inocente, mis hijos», se escuchan por toda la sala mientras es llevada hacia la salida. Lo que ni el juez Hernández ni nadie más en esa sala sabía era que María Elena González estaba casada secretamente con Roberto Mendoza, el alcalde de la ciudad. Su matrimonio había sido mantenido en el más absoluto secreto debido a las diferencias sociales y las implicaciones políticas que podría tener para la carrera de Roberto. Roberto Mendoza había conocido a María 3 años atrás durante una visita a los barrios marginales como parte de su campaña electoral. A pesar de provenir de mundos completamente diferentes, habían desarrollado una conexión profunda y genuina. María había representado para él una conexión auténtica con la realidad de los ciudadanos más vulnerables.
mientras que Roberto había sido para ella una esperanza de un futuro mejor para sus hijos. Su relación había florecido en secreto, con encuentros discretos y una ceremonia de matrimonio civil realizada en una ciudad vecina bajo nombres falsos. Roberto había prometido a María que eventualmente harían pública su relación, pero las presiones políticas y los consejos de sus asesores lo habían convencido de mantener el secreto hasta después de las próximas elecciones. Durante el juicio, Roberto había estado fuera de la ciudad en una serie de reuniones gubernamentales programadas con meses de antelación. Sus asistentes habían manejado los asuntos locales, y nadie había considerado necesario informarle sobre un caso criminal que parecía rutinario. La comunicación entre él y María había sido limitada desde el inicio del proceso legal, ya que ella había querido protegerlo de cualquier asociación con su situación. Cuando Roberto finalmente regresa a la ciudad, 3 días después de la sentencia, se entera de lo ocurrido a través de un informe de rutina sobre casos judiciales recientes. Al leer el nombre María Elena González en la lista de personas sentenciadas, siente como si el mundo se detuviera a su alrededor. Roberto Mendoza se encuentra en su oficina, rodeado de los lujos y privilegios de su posición, cuando la realidad lo golpea como un rayo. Los documentos que tiene frente a él detallan el caso de su esposa secreta, pero las palabras parecen no tener sentido. Lee una y otra vez sobre los cargos, el juicio y la sentencia de cadena perpetua sin poder procesar completamente la información. Su primer impulso es llamar inmediatamente al juez Hernández, pero su experiencia política le dice que debe actuar con cautela. Una intervención demasiado obvia podría levantar sospechas sobre su relación con María y potencialmente empeorar la situación. Sin embargo, cada minuto que pasa es un minuto más que su esposa pasa injustamente en prisión. Roberto comienza a investigar discretamente los detalles del caso. Utiliza sus contactos en el sistema judicial y policial para obtener información adicional sobre la evidencia presentada contra María. Lo que descubre lo llena de horror. Gran parte de la evidencia parece haber sido fabricada o manipulada. Las fotografías de María con supuestos narcotraficantes habían sido tomadas fuera de contexto. Los testimonios de los vecinos habían sido obtenidos bajo presión, y el testimonio del cómplice cooperador tenía inconsistencias flagrantes que no habían sido adecuadamente investigadas. Más inquietante aún, Roberto descubre que algunos de los oficiales involucrados en la investigación tenían conexiones con sus opositores políticos. Comienza a sospechar que el caso contra María podría haber sido una estrategia para dañarlo políticamente, utilizando a su esposa como peón en un juego de poder del cual ella no tenía conocimiento. La angustia de Roberto se intensifica cuando se da cuenta de que su silencio y secretismo habían contribuido indirectamente a la situación de María. Si hubiera hecho pública su relación, ella habría tenido acceso a mejores abogados y recursos legales. Su deseo de proteger su carrera política había dejado a la mujer que amaba completamente vulnerable. Roberto Mendoza toma la decisión más difícil de su vida política: arriesgar todo para salvar a su esposa. Comienza a trabajar en secreto con investigadores privados y abogados especializados en casos de revisión judicial. Su objetivo es reunir evidencia suficiente para demostrar la inocencia de María y exponer la conspiración en su contra. El proceso es delicado y peligroso. Roberto debe mantener las apariencias de normalidad en sus funciones como alcalde, mientras dedica cada momento libre a la investigación del caso. Utiliza recursos municipales de manera discreta, justificando gastos como parte de iniciativas de seguridad ciudadana o programas de justicia social. Los investigadores que Roberto contrata comienzan a desentrañar la verdadera historia detrás del caso. Descubren que el supuesto cómplice que testificó contra María había sido chantajeado por oficiales corruptos que trabajaban para los enemigos políticos de Roberto. Las drogas encontradas en la casa de María habían sido plantadas durante la redada, y el oficial que supuestamente murió durante el enfrentamiento
Había sido asesinado en realidad por miembros de su propia fuerza para silenciarlo después de que amenazara con exponer la operación. Mientras tanto, María sufre en 1900 prisión. Las condiciones en el centro penitenciario son deplorables, y como una mujer condenada por el asesinato de un policía, se convierte en blanco de hostilidad, tanto de guardias como de otras reclusas. Su único consuelo son las cartas que recibe de sus hijos, cuidadosamente censuradas por las autoridades penitenciarias. Roberto encuentra la manera de hacerle llegar recursos a María, sin revelar su identidad, utilizando organizaciones benéficas y abogados intermediarios. También se asegura de que sus hijos tengan el mejor cuidado posible, aunque debe hacerlo de manera que no levante sospechas sobre su interés personal en el caso. La investigación revela una red de corrupción que se extiende más allá del caso de María. Roberto descubre que varios casos judiciales recientes han sido manipulados como parte de una campaña sistemática para desestabilizar su administración y preparar el terreno para las próximas elecciones. Después de meses de investigación silenciosa, Roberto Mendoza finalmente tiene evidencia suficiente para actuar. Sin embargo, sabe que una vez que haga pública la información, su propia vida y carrera cambiarán para siempre. La revelación de su matrimonio secreto con María creará un escándalo político, pero es un precio que está dispuesto a pagar. Roberto convoca a una conferencia de prensa extraordinaria, citando revelaciones importantes sobre irregularidades en el sistema judicial local. Los medios de comunicación se reúnen expectantes, esperando algún anuncio sobre políticas municipales o proyectos de desarrollo urbano. Nadie está preparado para lo que está a punto de escuchar. Ciudadanos de nuestra ciudad, comienza Roberto, con voz firme pero emocionalmente cargada. Me dirijo a ustedes hoy para revelar una injusticia terrible que se ha cometido en nuestro sistema judicial y para confesar mi propia participación involuntaria en esta tragedia. La sala se queda en silencio absoluto mientras Roberto continúa. María Elena González, sentenciada recientemente a cadena perpetua por crímenes que no cometió, es mi esposa. Nos casamos en secreto hace 2 años, y mi cobardía al mantener nuestra relación oculta contribuyó directamente a que ella no tuviera acceso a la defensa legal que merecía. El impacto de esta revelación es inmediato y explosivo. Los reporteros comienzan a hacer preguntas a gritos, los flashes de las cámaras iluminan la sala, y Roberto debe pedir orden para continuar con su declaración. Presenta entonces toda la evidencia que sus investigadores han reunido. Documentos que prueban la fabricación de evidencia, grabaciones de conversaciones entre los oficiales corruptos, y testimonios de testigos que habían sido amenazados para dar falso testimonio. Mi esposa es inocente, declara Roberto con lágrimas en los ojos. Es una madre trabajadora que jamás ha cometido un crimen. Ha sido víctima de una conspiración destinada a dañarme políticamente, pero que terminó destruyendo la vida de una mujer inocente y separándola de sus hijos. La revelación sacude no solo a la ciudad, sino que se convierte en noticia nacional. Los medios de comunicación se enfocan tanto en el escándalo político como en la injusticia judicial. Roberto presenta inmediatamente una petición formal para la revisión del caso de María, respaldada por toda la evidencia que ha reunido. El juez Hernández se encuentra en su despacho cuando llega la noticia de la conferencia de prensa del alcalde. Al principio, no puede creer lo que está escuchando. La mujer a quien él había sentenciado a cadena perpetua apenas unos meses atrás, es la esposa secreta del alcalde de la ciudad. La ironía y el horror de la situación lo golpean simultáneamente. Como juez experimentado, Hernández ha visto muchos casos a lo largo de los años, pero nunca se había enfrentado a una situación tan compleja y personalmente devastadora. Revisa inmediatamente todos los documentos del caso González, examinando cada pieza de evidencia con nuevos ojos y la perspectiva que le proporcionan las revelaciones del alcalde. Lo que encuentra lo llena de una mezcla de horror y culpabilidad. Las inconsistencias en la evidencia que había pasado por alto
ahora parecen obvias. Los testimonios que había considerado creíbles ahora muestran signos claros de coerción. La cadena de custodia de la evidencia física presenta irregularidades que deberían haber levantado banderas rojas durante el juicio original. El juez Hernández se da cuenta de que ha cometido el error más grave que puede cometer un juez, habiendo enviado a una persona inocente a prisión. La responsabilidad de esta injusticia pesa sobre él como una montaña. No importa que hubiera actuado de buena fe basándose en la evidencia presentada ante él. El resultado final es que una madre inocente está separada de sus hijos debido a su decisión. La presión mediática sobre el juez Hernández es inmensa. Los reporteros acampan fuera de su casa y su oficina, buscando declaraciones sobre cómo planea manejar la situación. Colegas judiciales lo contactan para ofrecer apoyo, pero también para expresar su preocupación sobre el impacto que este caso podría tener en la confianza pública en el sistema judicial. Hernández sabe que debe actuar rápidamente. Cada día que pasa es otro día que María González permanece injustamente encarcelada. Comienza inmediatamente el proceso de revisión judicial de emergencia, trabajando día y noche para examinar toda la nueva evidencia presentada por los investigadores del alcalde. La revisión del caso de María Elena González se convierte en el proceso judicial más vigilado en la historia de la ciudad. El juez Hernández, determinado a corregir la injusticia que inadvertidamente había perpetrado, maneja el caso con un rigor excepcional. Cada pieza de evidencia es reexaminada, cada testimonio es verificado, y cada procedimiento es revisado minuciosamente. Los investigadores forenses independientes confirman que la evidencia física contra María había sido plantada. Las pruebas de ADN en las drogas supuestamente encontradas en su casa no coinciden con las suyas, y el análisis de las armas muestra que nunca habían sido manipuladas por ella. Más devastador aún, la autopsia del oficial de policía supuestamente asesinado por María revela que las heridas fueron causadas por un arma completamente diferente a cualquiera de las encontradas en la escena. El testimonio del cómplice cooperador se desmorona completamente cuando los investigadores descubren grabaciones en las que oficiales corruptos lo instruyen específicamente sobre qué decir contra María. El hombre, enfrentado con evidencia irrefutable de su perjurio, finalmente admite que fue forzado a mentir bajo amenazas de muerte contra su familia. Los vecinos que habían testificado contra María ahora se presentan voluntariamente para retractar sus declaraciones. Explican que habían sido intimidados y amenazados por oficiales de policía que les dijeron que si no cooperaban, ellos también podrían enfrentar cargos criminales. La imagen que emerge es la de una comunidad aterrorizada que fue forzada a participar en una injusticia monumental. Mientras tanto, María permanece en prisión, aunque ahora en condiciones mejoradas, debido a la atención mediática del caso. Roberto logra visitarla oficialmente por primera vez desde su encarcelamiento. Un encuentro emotivo que es cubierto por los medios de comunicación. Las imágenes de la reunión entre el alcalde y su esposa encarcelada se vuelven icónicas y aumentan la presión pública para su liberación inmediata. «Te pido perdón», le dice Roberto a María durante su visita, tomando sus manos a través de la barrera de vidrio. «Mi cobardía te puso en esta situación. Debería haber sido valiente desde el principio». María, aunque débil por los meses de encarcelamiento, muestra una fortaleza notable. «Lo único que importa ahora es que mis hijos recuperen a su madre», responde. «Y que la verdad finalmente salga a la luz». Después de semanas de revisión intensiva, el juez Hernández convoca una audiencia especial para anunciar su decisión sobre el caso de María Elena González. La sala del tribunal está abarrotada de reporteros, activistas de derechos civiles, miembros de la comunidad y funcionarios gubernamentales. La expectación es palpable. María es traída desde la prisión con esposas, pero su porte es digno, a pesar de los meses de encarcelamiento. Roberto está presente en la primera fila, junto con los hijos de María, que la ven por primera vez en meses. La emoción en sus rostros es evidente mientras observan a su madre ser escoltada al banquillo.
El juez Hernández toma su lugar en el estrado con expresión grave pero determinada. Su voz resuena claramente por toda la sala cuando comienza su declaración. Este tribunal ha completado una revisión exhaustiva del caso del Estado contra María Elena González. Después de examinar minuciosamente toda la evidencia nueva y reexaminar la evidencia original, he llegado a una conclusión que me llena tanto de horror como de determinación. Continúa. La evidencia presentada contra la señora González en el juicio original fue fabricada, manipulada o obtenida a través de coerción. Los testimonios en su contra fueron el resultado de intimidación y amenazas. La investigación policial estuvo plagada de irregularidades y corrupción. En resumen, María Elena González es completamente inocente de todos los cargos en su contra. Un murmullo de alivio y satisfacción recorre la sala. María se desploma en su silla, abrumada por la emoción, mientras Roberto lucha por contener las lágrimas. Por lo tanto, proclama el juez Hernández, este tribunal anula completamente la condena anterior. Todos los cargos contra María Elena González son desestimados, y ordeno su liberación inmediata e incondicional. El martillo cae, pero esta vez el sonido representa justicia en lugar de injusticia. Los oficiales de la corte se acercan para remover las esposas de María, mientras sus hijos corren hacia ella gritando «Mamá». La reunión familiar en medio de la sala del tribunal se convierte en una imagen que quedará grabada en la memoria colectiva de la ciudad. La liberación de María Elena González marca el comienzo de una nueva era tanto para ella como para la ciudad. Los oficiales corruptos involucrados en la fabricación de evidencia son arrestados y enfrentan cargos federales. La investigación se extiende a otros casos que podrían haber sido igualmente manipulados, llevando a la revisión de docenas de condenas sospechosas. Roberto Mendoza enfrenta consecuencias políticas significativas por haber mantenido su matrimonio en secreto. Pero la revelación de su lucha para salvar a su esposa le gana un respeto renovado de muchos ciudadanos. Su popularidad inicialmente cae debido al escándalo, pero gradualmente se recupera a medida que la gente reconoce el coraje que mostró al arriesgar su carrera para corregir una injusticia. María tiene que enfrentar el desafío de reconstruir su vida después de meses de encarcelamiento. El trauma de la experiencia la afecta profundamente, pero encuentra fuerza en el apoyo de su familia y en la determinación de convertir su sufrimiento en algo positivo. Comienza a trabajar con organizaciones de derechos civiles para ayudar a otras personas que han sido falsamente acusadas. El juez Hernández también enfrenta un periodo de introspección profunda, aunque es elogiado por su manejo de la revisión del caso y su determinación para corregir la injusticia. No puede escapar del peso de haber enviado inicialmente a una mujer inocente a prisión. Utiliza esta experiencia para convertirse en un defensor de reformas al sistema judicial que prevengan futuros errores judiciales. Los hijos de María, que habían vivido meses de confusión y dolor creyendo que su madre era una criminal, ahora deben procesar la realidad de que ella siempre fue inocente. La reunión familiar es emotiva, pero también requiere tiempo y paciencia para sanar las heridas emocionales causadas por la separación forzada. La ciudad misma cambia como resultado de este caso. Se implementan nuevas políticas para la supervisión de investigaciones policiales. Se establecen mecanismos independientes para revisar evidencia en casos criminales, y se crean programas para proteger a testigos de intimidación. Un año después de su liberación, María Elena González camina por los pasillos del mismo edificio judicial donde una vez fue sentenciada injustamente a cadena perpetua. Sus pasos resuenan con una confianza que había perdido durante aquellos terribles meses de encarcelamiento, pero que ahora ha recuperado con creces. Esta vez no viene como acusada, sino como testigo principal en uno de los juicios más importantes en la historia del sistema judicial local, el proceso contra los 5 oficiales corruptos que fabricaron evidencia en su contra y destruyeron temporalmente su vida. La transformación de María es notable para quienes la conocieron durante su proceso original.
Ya no es la mujer aterrorizada y vulnerable que temblaba en el banquillo de los acusados. Ahora camina erguida, vestida con un traje sobrio pero elegante, que Roberto le había comprado especialmente para esta ocasión. Su cabello, que había comenzado a encanecer prematuramente durante su encarcelamiento, ahora luce cuidadosamente arreglado. Pero son sus ojos los que muestran el cambio más profundo. Donde antes había desesperación y miedo, ahora brilla una determinación férrea y una sabiduría ganada a través del sufrimiento. La sala del tribunal está completamente abarrotada para este día histórico. Reporteros nacionales e internacionales han venido a cubrir lo que muchos consideran un caso emblemático de corrupción judicial y redención personal. En la primera fila, Roberto Mendoza observa a su esposa con una mezcla de orgullo y admiración que es evidente para todos los presentes. Su propio camino durante este año ha sido complejo y transformador. Después de las revelaciones iniciales, su popularidad había caído en picada, con muchos ciudadanos cuestionando su integridad por haber mantenido su matrimonio en secreto. Sin embargo, su dedicación incansable para exponer la verdad y su transparencia total durante el proceso de investigación gradualmente restauraron la confianza pública en su liderazgo. Cuando María toma el estrado para testificar, el silencio en la sala es absoluto. Su voz, clara y firme, llena cada rincón del recinto mientras comienza su declaración. Honorable juez, miembros del jurado, ciudadanos presentes, comienza. Vengo ante ustedes no solo como víctima de una injusticia terrible, sino como sobreviviente de un sistema que falló en proteger a los inocentes. Sus palabras no buscan venganza, sino justicia y comprensión. Describe meticulosamente cómo los meses en prisión no solo la separaron físicamente de sus hijos, sino que crearon traumas psicológicos profundos que toda la familia ha tenido que superar. Lo que me hicieron, declara María con voz controlada pero emocionalmente cargada, no solo me quitó mi libertad física, me robó la inocencia de mis hijos, que tuvieron que crecer creyendo que su madre era una criminal. Me quitó mi dignidad, en la comunidad donde había vivido toda mi vida. Destruyó mi reputación y casi quebró mi espíritu. Pero también me enseñó algo fundamental sobre la fragilidad de la justicia y la importancia de luchar por la verdad, sin importar cuán difícil sea ese camino. Durante su testimonio, María revela detalles que no habían sido públicos anteriormente sobre su experiencia en prisión. Describe las noches de insomnio preguntándose si sus hijos la recordarían cuando finalmente fuera liberada. El constante miedo a la violencia de otras reclusas que la veían como una asesina de policías, y la desesperación de saber que era inocente pero no poder probarlo. Su relato es tan poderoso que varios miembros del jurado se ven visiblemente afectados, y algunos reporteros en la sala luchan por mantener su compostura profesional. El testimonio de María también revela la fortaleza extraordinaria que desarrolló durante su encarcelamiento. Cuenta cómo comenzó a ayudar a otras reclusas con sus casos legales, utilizando los conocimientos que había adquirido durante su propio proceso. Describe cómo organizó clases de alfabetización para mujeres que nunca habían tenido acceso a educación formal, y cómo se convirtió en una figura maternal para reclusas jóvenes que habían sido abandonadas por sus familias. En medio de la injusticia, explica María, descubrí que mi propósito no era solo sobrevivir, sino ayudar a otros a encontrar esperanza en la oscuridad. Roberto Mendoza, observando desde la audiencia, recuerda vívidamente su propia transformación durante este año. La campaña de reelección había sido la más difícil de su carrera política. Sus opositores habían tratado de usar el escándalo del matrimonio secreto en su contra, pero la revelación gradual de la conspiración contra María había cambiado la narrativa pública. Los ciudadanos comenzaron a ver su decisión de arriesgar su carrera política para salvar a su esposa, no como una debilidad, sino como evidencia de su integridad personal. Su victoria electoral, aunque por un margen menor que en elecciones anteriores, había sido interpretada como un mandato para continuar sus esfuerzos de reforma judicial. El juez Hernández,
ahora presidiendo un comité estatal para la prevención de errores judiciales, observa el proceso desde una perspectiva única. El año pasado había sido el más difícil de su carrera judicial, marcado por noches de insomnio y una reevaluación completa de todos los casos que había manejado durante sus décadas en el estrado. Su participación en el Comité de Reformas no era solo una responsabilidad profesional, sino una misión personal para asegurar que ningún otro juez tuviera que enfrentar la horrible realización de haber condenado a un inocente. Había implementado nuevos protocolos en su propia corte y trabajado incansablemente para establecer estándares más rigurosos para la evaluación de evidencia y testimonios. Los oficiales corruptos sentados en el banquillo de los acusados presentan un contraste marcado con la dignidad de María. El ex sargento Ramírez, quien había orquestado la plantación de evidencia, evita hacer contacto visual con ella durante todo su testimonio. El detective Morales, que había coaccionado testimonios falsos de los vecinos de María, muestra signos evidentes de nerviosismo mientras su abogado toma notas frenéticamente. Los otros 3 oficiales involucrados en la conspiración lucen derrotados, sabiendo que la evidencia en su contra es abrumadora y que las revelaciones de María solo fortalecen el caso de la Fiscalía. El testimonio de María también revela el impacto devastador que el caso tuvo en sus hijos. Describe cómo su hijo mayor, Diego, de apenas 12 años, había tenido que asumir responsabilidades de adulto para cuidar a su hermana menor mientras su madre estaba encarcelada. Cuenta cómo su hija, Sofía, de 8 años, había comenzado a tener pesadillas y problemas en la escuela, debido al estigma de tener una madre supuestamente criminal. Mis hijos pagaron un precio que nunca debieron pagar, dice María con lágrimas en los ojos. La infancia que les robaron nunca puede ser completamente restaurada. Sin embargo, María también comparte historias de resiliencia y recuperación familiar. Describe las sesiones de terapia familiar que habían comenzado inmediatamente después de su liberación y cómo gradualmente habían reconstruido su relación. Cuenta cómo Diego había encontrado una nueva pasión por la justicia social y había expresado su deseo de convertirse en abogado para ayudar a otros en situaciones similares. Explica cómo Sofía, con el apoyo de psicólogos especializados, había logrado superar sus pesadillas y había vuelto a confiar en el mundo adulto. La parte más emotiva del testimonio de María llega cuando describe el momento de su reunión con sus hijos, después de su liberación. Cuando finalmente pude abrazarlos de nuevo, dice con voz quebrada, me di cuenta de que habían crecido tanto en esos meses que casi no los reconocía. Pero también vi en sus ojos que nunca habían dejado de creer en mi inocencia. Esa fe inquebrantable fue lo que me dio fuerzas para seguir luchando. Los 5 oficiales corruptos son condenados a sentencias que van desde los 15 hasta los 25 años de prisión, dependiendo de su nivel de participación en la conspiración. Sus condenas exponen la extensión completa de la red de corrupción que había amenazado con infectar todo el sistema judicial local. Las investigaciones revelaron que habían manipulado evidencia en al menos otros 8 casos durante los últimos 5 años, llevando a la revisión y eventual exoneración de 3 personas más que habían sido falsamente condenadas. La justicia, aunque tardía, finalmente prevalece de manera contundente. Pero más allá de las condenas legales, el caso de María había catalizado cambios sistémicos profundos. Se implementaron nuevos protocolos para la cadena de custodia de evidencia. Se establecieron mecanismos independientes de supervisión para investigaciones policiales y se creó un fondo estatal para compensar a víctimas de errores judiciales. María y Roberto establecen la Fundación Esperanza y Justicia, utilizando tanto recursos municipales como donaciones privadas de ciudadanos conmovidos por su historia. La fundación no solo proporciona apoyo legal gratuito a personas falsamente acusadas, sino que también ofrece servicios de terapia familiar, asistencia económica y programas educativos sobre derechos civiles. En su primer año de operación, la fundación había ayudado a más de 50 familias y había logrado la exoneración de 7 personas que habían sido condenadas erróneamente.
Un año después del testimonio, la última escena significativa tiene lugar en el hogar de María y Roberto. La casa, ubicada ahora en un barrio de clase media que refleja la nueva estabilidad económica de la familia, está llena de fotografías que documentan su recuperación y crecimiento. María está en la cocina preparando la cena, una escena doméstica que había parecido imposible durante aquellos terribles meses de encarcelamiento. Sus hijos hacen tareas escolares en la mesa del comedor, mientras Roberto revisa documentos relacionados con nuevas reformas judiciales que planea proponer al Consejo Municipal. La transformación de María es completa pero no superficial. Las cicatrices de su experiencia permanecen visibles en momentos de tranquilidad, cuando una expresión de dolor cruza brevemente su rostro al recordar algún momento particularmente difícil de su encarcelamiento. Sin embargo, estas cicaduras han sido transformadas en una fuente de fortaleza y propósito. Se ha convertido en una oradora solicitada en conferencias sobre justicia criminal, compartiendo su historia no para generar lástima, sino para inspirar reformas y dar esperanza a otros que enfrentan injusticias similares. Su historia se ha convertido en algo más que un caso legal. Es ahora un símbolo poderoso de resistencia, amor familiar, y la posibilidad de que la justicia, aunque imperfecta, puede ser restaurada cuando las personas valientes están dispuestas a luchar por la verdad. María Elena González ya no es solo una víctima que sobrevivió a una injusticia terrible, sino una líder comunitaria que ha transformado su sufrimiento en una fuerza de cambio positivo para toda la sociedad. Este guión dramatiza los temas de injusticia, corrupción, amor, sacrificio y la eventual restauración de la justicia. A través de la historia de María Elena González, exploramos cómo los errores del sistema judicial pueden destruir vidas inocentes, pero también cómo la determinación, el coraje y la búsqueda incansable de la verdad pueden finalmente prevalecer.